tardes, profesora. El tema tratado hoy es de síndromes neuropsicológicos y el cerebro. ¿Qué son? Pues son déficits cognitivos que afectan al sistema nervioso central y periférico, a nervios craneales y periféricos y por supuesto al cerebro. Estos temas lo abordaremos en esta siguiente exposición. Diagnosia es la pérdida de la capacidad para transformar las sensaciones simples en percepciones propiamente dichas, porque el individuo, a pesar de que pueda oír, sentir, escuchar, no puede reconocer los estímulos visuales, auditivos y táctiles. Las lesiones afectan el módulo temporal, por aquí, el parietal, que se encuentra aquí, y el occipital. Afectan las zonas de asociación participan en la integración de información de una a varias sensaciones. Tenemos 5 tipos de agnosia, que es la agnosia visual. Es la pérdida de las imágenes visuales en la memoria. En las lecciones occipitales, que es aquí, en estas regiones. Otro tipo es la agnosia espacial, incapacidad de localizar un objeto en el espacio. Afecta en las parietales, que es parietoccipitales. La siguiente agnosia es la auditiva, que es la incapacidad de comprender los sonidos ambientales o no poder reconocer las palabras habladas. Temporal dominante y los lóbulos temporales bilaterales, que es por aquí, por ejemplo aquí. El siguiente es la agnosia somatosensorial, que es la incapacidad de reconocer las propiedades físicas de un objeto mediante el tacto. Afecta en las áreas somatoestésicas situadas en las zonas parietales, por ejemplo aquí. Por último tenemos la agnosia desorientación izquierda-derecha. Afecta la percepción de la izquierda y derecha de uno mismo. El hemisferio izquierdo, parietal. Del trastorno de la atención. Como sabemos, la atención es la selección de un estímulo en particular. A través de un conjunto de experiencias, enfocar, concentrar nuestro interés, todo nuestro interés. La selección de ese estímulo es totalmente voluntaria. La información principal seleccionada debe ser mantenida, modulada, codificada y dirigida por el individuo. Este trastorno se puede presentar en la etapa perinatal, con un retardo de crecimiento intrauterino, prematurez, encefalopatías hipóxicas. También se puede presentar de manera infecciosa, con un toxoplasmosis, meningoencefalitis, desnutrición, trauma cráneoencefálico, encefalopatías, síndrome del alcohólico materno, también un plomo, tabaquismo materno. Trastornos genéticos, trastornos metabólicos, hipertiroidismo, meninocenoturia. Les voy a hablar del trastorno de la distractibilidad, que es la incapacidad de mantener concentración en un estímulo con respuesta rápida y sucesiva a varios estímulos a la vez. Es una característica del TDAH.
Áreas afectadas. Como sabemos, el núcleo caudado y el núcleo estriado que quedan dentro de los ganglios basales que yace en el centro del cerebro tienen acceso directo a la corteza frontal. Estas tres áreas su funcionamiento se ve disminuido ya que se encuentran, no hay un nivel adecuado de dopamina, un neurotransmisor en el cual funcionan estas tres áreas. Básicamente, una de las funciones ejecutivas del lóbulo frontal es la selección, el estímulo y la toma de decisiones. Es la hiperprosexia, excesiva atención sobre un estímulo determinado con la incapacidad de responder a otros estímulos. Se presenta en algunos trastornos de pánico. Áreas afectadas es el lóbulo parietal izquierdo, que llegaría a ser toda esta parte. También los lóbulos temporales, los lóbulos temporales que quedan en esta parte en los costados, y los lóbulos frontales. El sistema límbico, que queda a la mitad del cerebro, que es toda una estructura que dirige las emociones y el comportamiento. Los ganglios basales que quedan dentro del sistema límbico, los ganglios basales, como al principio les mostré, que tienen forma, que tienen... Es la conciencia, ¿no? Una descripción breve sería que se divide en dos estímulos, el interno y el externo. El interno diríamos que incluye lo que es el dolor, sentir hambre, sed y sobre todo las emociones. Lo que concierne a lo que es externo sería la luz del sol, el viento, entre otros. Bien. Los niveles de conciencia tenemos 4, que son la alerta, letargo, obnulación y estupor, y por último coma. Bien, lo que es a lo de desorientación, podemos ver en este lado, en el lóbulo parietal, que mayormente es afectado por enfermedades como es el Alzheimer, problemas de intoxicación por caso de drogas o bebidas alcohólicas, y bueno, básicamente la desorientación indica que una persona no se dé cuenta de sus sentidos. En el caso de, un ejemplo breve sería no saber para qué dirección ir a su casa. Y bueno, para concluir, podríamos decir que hay muchos factores que influyen en la desorientación. Pueden ser biológicos, como alguna enfermedad, o también una inhibición de alguna sustancia que es vía oral, como el caso de drogas o alcohol. Gracias. Bueno, por consiguiente vamos a hablar de los trastornos del movimiento. La apraxia, bueno, se refiere a un grupo de afecciones del sistema nervioso que provocan una mayor cantidad de movimientos o movimientos lentos o reducidos. La apraxia es la incapacidad para producir el movimiento correcto en respuesta de un orden verbal, incapacidad para imitar correctamente un movimiento realizado por el examinador, incapacidad para realizar un movimiento correctamente en respuesta a un objeto visto y la falla en manejar un objeto correctamente. Bueno, las funciones de apraxia se distribuyen a través de diferentes redes neuronales que trabajan juntas. Según la red neuronal involucrada, los tipos de errores serán diferentes. El sistema parietofrontal, que codifica los mecanismos de alcance y agarre, y el sistema frontoestriatal codifica eventos motores secuenciales, las cuales la afectación de estos sistemas dependen de los contextos del movimiento y de la demanda cognitiva de la acción. Ya. Bueno, la apraxia se puede encontrar en enfermedades de los ganglios basales, incluidas en la enfermedad de Parkinson, de la parálisis supranuclear progresivamente, que las enfermedades son y aparecer en lesiones aisladas de ganglios basales. Es probablemente que los ganglios basales estén implicados en las transformaciones de planes de acción o fórmulas de movimiento y en actos motores. La disfunción de ganglios basales pueden conducir a errores de apraxias. Los ganglios basales pueden ser involucrados en la producción de secuencias y movimientos tanto nuevos como sorprendidos. Bueno, acá tenemos nuestro cerebro. Acá están la apraxia. Bueno, lo vamos a partir por la mitad. Si se ve por esta parte, acá están los ganglios basales.
acá está el caudado, acá está el putamen, el globo pálido, el núcleo subtalámico y la sustancia negra, que es esta parte de aquí. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre los trastornos de la memoria, las amnesias. Para empezar, la memoria. La memoria es algo más complejo que un simple proceso mental. A grandes rasgos se podría decir que se encarga de la codificación, almacenamiento y recuperación de la información. Se clasifican en memoria episódica, memoria semántica, memoria remota y memoria reciente. Algunas de las causas son los accidentes cerebrovasculares, la inflamación del cerebro, la falta de oxígeno, como un ataque cardíaco, tumores en partes del cerebro, deficiencia de la vitamina 1, enfermedades cerebrales degenerativas como el Alzheimer y convulsiones y por último medicamentos. Los trastornos de la memoria, las amnesias. La amnesia puede provocar daño en la estructura del cerebro que forman en el sistema límbico, el cual controla las emociones y los recuerdos. Estas estructuras comprenden el tálamo, que yace dentro del cerebro. Y bueno, las funciones que formándose el hipocampo, donde podemos observar, y también sobre las estructuras corticales, subcorticales y el tálamo. Asimismo, afecta especialmente en la zona del lóbulo temporal. Para empezar, existen varios tipos de amnesias, como sería la amnesia anterograda, que es la incapacidad para recordar información que había sido ya adquirida antes de la lesión. La principal causa de la amnesia retrógrada son las zonas lesiones del hipocampo, que se encuentran por acá, por esta parte, y en otras estructuras. Asimismo, afecta lo que es en el lóbulo temporal. Luego tenemos a la amnesia anterograda, que es el impedimento de crear nuevos recuerdos, y este trastorno neurológico se produce por lesiones determinadas por partes del cerebro dedicadas a la memoria, como el hipocampo. Ahora tenemos la amnesia después de una conmoción cerebral. Esta puede afectar en el funcionamiento del cerebro y la magnitud de la lesión cerebral tiene un límite de duración. Depende de qué tan severa sea la conmoción. Ahora, por otro lado, tenemos la amnesia global transitoria, que se ve alterada la estructura cerebral, el hipocampo, que se sitúa en la parte interna del lóbulo temporal. Aunque estas se resuelven en horas, deja secuelas y episodios. Bueno, por consiguiente, vamos a hablar de lo que es el trastorno del lenguaje de afasia. El trastorno de afasia es la pérdida de capacidad de comprender, producir y reproducir un idioma. Es de lo que se lee, se dice, lo que se dice y lo que se escribe. Bueno, por consiguiente hablamos de las causas. Las causas frecuentes es el infarto cerebral, ataque isquémico transitorio. También hablamos de lo que es las causas cerebrovasculares, las infecciones o inflamación cerebral. Luego hablamos de lo que es los niveles de elaboración del lenguaje afectado. En esto hablamos del nivel fonológico, léxico-semántico, sintáctico y gramatical. En lo que es fonológico hablamos de los sonidos distorsionados, el aumento de tiempos pronunciados, situación, omisión, repetición o adición de fonemas. También a nivel léxico-semántico hablamos del conocimiento y con significado de palabras, incapacidad de producir el nombre correcto de un objeto. En lo que es el nivel sintáctico-gramatical hablamos de las reglas para la formación de oraciones, la selección de palabras, sonidos que tienen una función gramatical. Bueno, por consiguiente también hablamos de dos, el de Broca y el de Wernicke. En eso podemos observar el cerebro, que en el de Broca hablamos del movimiento, que justo está en el lóbulo frontal. En este lado podemos hablar que es no fluida, causada por lesiones corticales, que es este lado de acá como podemos observar, es la agramatismo, paráfrasis fonémica y la comprensión. Y este es no afluente, y luego tenemos lo que es Wernicke, que está ubicada en el temporal, que es esta parte de acá, que esta es afluente y tiene la corteza auditiva asociativa y el lóbulo parietal inferior.
que son problemas en la comprensión y producción del lenguaje. Bueno, luego tenemos lo que es la afasia global, que es la grave déficit de la producción y la comprensión y el procesamiento de mensajes lingüísticos. Bueno, El síndrome prefrontal o conocido como síndrome disejecutivo. Hablemos de la corteza prefrontal. Tiene muchas funciones, que es la expresión de la personalidad, la toma de decisiones, la moderación del comportamiento social y como último la planificación del comportamiento cognitivo complejo. Estar a nuestra personalidad y la capacidad para orientar el comportamiento. De nuestros valores y objetivos. Y eso produce lo que es como el estrés postraumático. Regiones de la corteza prefrontal. La primera es la corteza prefrontal dorsolateral, que se encuentra en esta región. Su función es planificar, resolver resolución de problemas, enfocarse en una tarea específica. Si ocurre una lesión en esa parte, tiene mucha dificultad en terminar una tarea. Otra área que tenemos, frontal, que se encuentra aquí más que nada. Está encargada de la formación de vínculos sociales y regulación de emociones. También ayuda a predecir las reacciones de los demás y modelar nuestro comportamiento como consecuencia. Y por último, tenemos la corteza prefrontal ventromedial, que es prefrontal. Regula nuestras emociones, estas situaciones sociales, es la capacidad de comprender nuestros errores.